porque hubiera tenido que construir edificios modernos. A mí me gusta mucho la arquitectura moderna, pero si la hacen los demás. Si yo hubiera tenido que hacer arquitectura, hubiera tenido que vivir en el siglo XV o en el XVI en el norte de Europa. Si hubiera vivido en Italia en el XV o en el XVI, me hubiera sentido bastante desconforme también. O sea que, como nací en el XX y no en el XVI, y como nací en la Argentina, que tiene sus ventajas. Con eso podemos hacer una entrada interesante, quizá el tema del historicismo, que es el primer tema de hoy. Un poco hablar del historicismo y un poco hablar de lo que yo llamo los descarrilamientos del siglo XIX. El historicismo se vio en un momento de la historia, en realidad, ustedes saben, esa periodización que corregimos con románico, gótico, renacimiento, postgótico, manierismo, barroco, rococó, neoclasicismo, historicismo. El historicismo que es, el neoclasicismo ya es una primera forma de historicismo. En realidad, exactamente el Renacimiento ya fue una primera forma de historicismo. ¿Por qué? Porque sumaron las formas de la antigüedad y las volvieron a usar, pero con mucha genialidad, porque tenían un método nuevo que era el de la perspectiva. El chiste de la perspectiva, y empezaron mucho con la teoría del arte, que es lo que nos hace pensar desde el siglo XV italiano, que por suerte no lo piensan todos, que un arquitecto es solamente un buen arquitecto si, aparte de saber construir, más o menos bien da una hoja o un folleto explicativo de qué es lo que quiso hacer. Yo, si juzgo los arquitectos modernos de Alemania por lo que hablan de las obras, me parece bastante pobre lo que dicen acerca de las obras. A mí me convencen las obras en sí, que no me vengan con un arte o con una arquitectura que precisa de una explicación para que yo entienda qué buena es, porque si no me convence por lo que fuera, me pueden escribir 20 tratados que no me detienen. A mí hay cosas que me detienen y otras que no me detienen. Por supuesto que juega un papel mi subjetividad. Que a mí me guste más el gótico que el Renacimiento, supongo que ya se habrá notado, pero bueno, tengo mi derecho, y es una protesta, y hablamos la otra vez de que la historia de la arquitectura está escrita con poco conocimiento y con mucha discriminación, con mucho olvido. Yo hice una comparación con la modernidad. Yo les dije que escribir una historia de arquitectura pensando que Brunelleschi fue el primer arquitecto importante es lo mismo que decir que aquí nunca hubo, antes de la llegada de los españoles, que nunca hubo un habitante indígena, que no hubo una arquitectura, aunque fuera muy primitiva, telúrica, o si hay un nombre mejor en castellano, no me sale en este momento, una arquitectura, no sé, hay una palabra que no me va a salir en castellano que es bueno para definir lo que quiero decir. Que por supuesto que era muy primitiva, porque los pueblos, primitivos entre comillas, los pueblos de acá no estaban en un grado de evolución como los pueblos de Europa. Eso fue la tragedia de ese encuentro, como llaman los españoles, que realmente fue una conquista. Y que fue terrible, que bueno, hay mucha gente que quiere salir de eso de una forma medio romántica, pero es otro tema. Vamos a volver al tema de la arquitectura. El historicismo, entonces, una primera forma de historicismo es el neoclasicismo. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Buenos Aires, la fachada de la catedral, que yo ya critiqué en el sentido de que Buenos Aires, que tiene una estampa urbana más que interesante, casi única, corresponde curiosamente a algo que escribió Gogol, que era un poeta ruso que soñaba con una ciudad con edificios de todos los estilos, uno románico, uno moderno, otro neobarroco, otro... que es un poco Buenos Aires. Lo que pasa es que Buenos Aires empieza a ser una gran ciudad después de 1880, antes era la gran aldea, después con tanta inmigración y con tantas cosas, con tanto bienestar que tenía la Argentina hacia 1900, empieza a ser una ciudad que expande mucho con ese estilo ecléctico. ¿Alguien sabe lo que es el eclecticismo? Como una mezcla de... Muy bien, una mezcla de varios estilos históricos. El historicismo en realidad es más bien neoclásico, neogótico, neorrománico, una cosa un poco más definida. El eclecticismo es justamente, como la palabra lo dice, una mezcla de cosas bastante dispares, pero que es también interesante. Cuando ustedes oigan que el siglo XIX solo hizo copias, no lo crean, porque no es verdad, porque cualquier ojo mínimamente educado sabe la diferencia abismal que hay entre una iglesia gótica original y una neogótica, o entre un románico y un
neorrománico también, o fuera lo que sea. Vamos a tratar de explicarlo mínimamente con algunas imágenes. Empezamos con una foto de París, que sirve para entender un poco lo del historicismo. Este es el Ayuntamiento de París. El Ayuntamiento de París es un edificio bastante nuevo, es del último tercio del siglo XIX. Perdón, vos me querés preguntar algo. Sí. Eclecticismo. El historicismo es la retoma de estilos históricos más o menos definidos. Por ejemplo, el neoclásico tomaron lo griego romano. Por ejemplo, el neogótico tomar lo gótico, el neobarroco retomar el barroco. El eclecticismo es esas diversas corrientes mezcladas en algo más o menos híbrido, que es difícil decir si es más barroco o de acuerdo al tipo de barroco que sea, que yo intenté decir otra vez que es muy distinto, como por ejemplo en Francia y en Inglaterra no hubo lo que llamamos barroco dinámico, no le hicieron caso a las formas dinámicas de Italia o de Europa Central. Los españoles tampoco en realidad, pero tienen parte del estilo muy local, churrigueresco, por ejemplo, el estilo de churriguera, donde ellos tienen un tipo de fachada, por ejemplo, que está inspirada en las fachadas, en los retablos, los altares de las iglesias. Es como sacar el altar para afuera y hacerlo en piedra, que es el material que corresponde para el exterior de un edificio. ¿Estamos menos aclarados? Sí, ya. Bueno. Lo que pasa en París, ustedes saben que Francia le declaró la guerra a Prusia en 1870. Cosa absurda, de la cual vamos a volver otra vez. Absurdo por los resultados también de esa declaración de guerra. Los alemanes sin duda llegaron a París, ganaron esa guerra de 1870-71. En el año 71 los alemanes firman en Versalles, en el palacio de los antiguos reyes de Francia, un tratado de paz del cual sale lo que llamamos Alemania. Antes era el primer imperio, después fue el segundo imperio, la fundación de la Alemania de hoy a partir de 1871. Alemania es un país milenario, pero existe como país, igual que Italia, de hace bastante poco tiempo, desde 1871. Toda esa guerra produce un malestar, una reacomodación grande social en Francia, y lo que produce realmente desastres en París fue la toma del gobierno por los obreros, un gobierno que duró meses, o duró un año y medio como mucho, que se llamó la Comuna. Ese movimiento de la Comuna, entre las primeras cosas que tiene como resultado es romper el viejo ayuntamiento de París. Lo destruye y hay que reconstruirlo. Esa reconstrucción es interesante, después de que termina, por supuesto, aplastado ese movimiento obrero, porque toma uno de los pabellones de origen renacentista francés. Hay un arquitecto en Francia en el siglo XVI que se llamaba Lescot, que inventa lo que se llama la mansarda. No fue Jules Darbois Mansart el que inventa la mansarda, sino Lescot. La mansarda se caracteriza, es un tipo de tejado novedoso, que es un tejado muy visible, cosa que no existe en Italia, en la Italia de la época, que consta de dos partes. Una, el brisí, no hay traducción, brisis se escribe, y otra el terrazón. Terrazón es la parte casi plana de arriba. ¿Qué ventaja tiene funcional, digamos, una mansarda en relación a un techo de dos aguas? ¿Alguno de los chicos que tengan alguna idea? Sin comentario de adultos. El techo o sea, permite un interior más amplio. Tal cual, permite un interior mucho más amplio, y por supuesto que el terrazón no es totalmente plano, sino que tiene una mínima inclinación. Ese ángulo, que es muy obtuso, permite el desagüe, y además el tejado es muy presente incluso desde la calle, porque es casi vertical, ese principio es casi vertical. Hay
infinitas construcciones en Buenos Aires que siguen en el siglo fines del XIX, principios del XX, que dura bastante el historicismo aquí, porque fue muy difícil para la arquitectura moderna encontrar un camino sacándose encima toda esa cosa muy pesada del siglo XIX, que era una fijación antes de encontrar un estilo propio. El estilo propio del siglo XIX lo encuentra sobre todo por los nuevos temas arquitectónicos. ¿Qué nuevos temas arquitectónicos hay, por ejemplo, en el siglo XIX que no había antes? Y que responden a inventos que fueron del siglo XIX. Aparte de la revolución industrial, las fábricas, la arquitectura de fábricas es también muy interesante, pero por ejemplo, un clásico ejemplo de nueva arquitectura disfrazada de historicismo, pero con un tema y una función totalmente novedosa en el siglo XIX. ¿Qué hay? ¿Cómo? Ascensor. ¿Qué dijiste? Ascensor. Ascensores. El ascensor es un hijo del paternoster. El paternoster, que es el Padre Nuestro, que como un rosario era una cosa que iba sin fin, no paraba nunca. Vos tenías que subirte, bajabas con un tubo, tenías que subirte y largarte cuando ves que llegabas al piso, pero no parabas al piso. No, sí, por supuesto, eso, el ascensor tiene que ver con la verticalización de la arquitectura y luego con la verticalización de la ciudad entera, que es, sobre todo, eso empieza, por supuesto, en los Estados Unidos, en el siglo XIX. Hay una serie de edificios muy interesantes que también tienen un revestimiento historicista, pero bueno. Un tema, una función, un edificio por su función, hospitales no, porque ya había hace un montón de tiempo hospitales. Hay hospitales góticos, cualquier cantidad, incluso conservados algunos. ¿Los adultos pueden conectar el cine? ¿Cuál? Los adultos pueden conectar. Los adultos No, los adultos. Los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes nos acompañan. ¿Qué no había en el siglo XVIII y qué hay en el siglo XIX, XX y XXI? ¿Cine? Trenes. Trenes, estación de trenes, por ejemplo. Y por las proporciones que toma la arquitectura después de la revolución industrial, hay un montón de temas. La arquitectura, por ejemplo, de hierro, que se hace mucho en Inglaterra y Francia. ¿Cuál es el ejemplo de arquitectura en hierro? Si se puede considerar arquitectura, porque es más ingeniería, creo, pero el más famoso edificio de hierro del mundo. La Torre Eiffel, sí. La Torre Eiffel. Bueno, a lo que yo voy del historicismo, todavía no se les ha ocurrido. Eso le hace bien a la ciudad de París, que el edificio del ayuntamiento que fue destruido haya sido reconstruido en la forma primitiva, que era solamente un pabellón que se le ocurrió hacer a Lescaut en el siglo XVI. ¿Le viene bien? ¿Por qué? Porque las ciudades, de alguna manera, que son interesantes hasta el día de hoy, tienen su sello particular. París lo tiene indudablemente, a pesar de que es una ciudad casi totalmente del siglo XIX, por más que el origen sea París, en la Edad Media, es una ciudad enormemente grande, de las más grandes de Europa, y muy importante. Lo que pasa es que se está perdiendo mucho de la arquitectura, casi todo en realidad, salvo que, ¿cuáles son los edificios que más han perdurado en París o en otras ciudades que se han transformado mucho posteriormente? ¿Cuál es la tipología de edificio que desapareció más? La vivienda, porque las iglesias quedaron y siguieron con su función, pero las viviendas las fueron demoliendo, modernizando, cambiando. Y hay un cambio cualitativo, material, después de la Revolución Industrial, donde la arquitectura se hace de una forma mucho mejor, entre comillas, en cuanto a terminación, en cuanto a técnica constructiva, en cuanto a estabilidad, incluso algunas veces, pero no necesariamente mejor y de ninguna manera bajo el punto de vista estético. Sobre mi formación personal, aparte de esa experiencia que yo tuve con la Torre de la Catedral de Frankfurt a través de una fotografía, puedo decir que la primera vez que mis padres me llevaron a ver la iglesia de San Francisco en Santa Fe, que es una iglesia construida en 1680 por la orden franciscana, me quedé duro, absolutamente un impacto terrible, porque es lo antiindustrial totalmente y 1000 veces mejor que lo que vino después de 1800 en cierto sentido. ¿Por qué lo digo? Porque estéticamente es una cosa hecha con muchísimo más instinto. Los indios se metían adentro del encofrado, no porque fueran indios, porque tenían un europeo dirigiéndolos, por supuesto, eso era así. Tampoco se les puede echar la culpa a los jesuitas. Si uno dice, los jesuitas lo sacaron en las misiones, que por eso se llaman las provincias misiones. Los jesuitas no sacaron a los guaraníes.
de un saque así, de la edad de piedra al alto barroco. Se evitaban el paleocristiano, el románico, el gótico, todo lo que vino. Pasaron de un salto de la edad de piedra al otro, cosa que no es posible hacer con un chico de 5 años. Un chico de 5 años debe cumplir primero 6, 7, 8, 9 y en un momento dado, a la edad de ustedes, empieza a entender mucho más. Cosa que es natural, no es ningún desprecio para los guaraníes decir que estaban en la edad de piedra. Ningún desprecio. Eso, por corrección política y por la ilusión que tienen algunos autores de decir, de quedar bien con la gente, no, porque fue mucho lo que los guaraníes contribuyeron, poquísimo realmente lo que los guaraníes pueden haber colaborado con el tema de las misiones. Es un tema aparte y difícil. Vamos a seguir con nuestro historicismo. Bueno, como digo, Francia le declara la guerra a Prusia. Los alemanes ganan la guerra en 1871 y en Lyon, que tenía en terreno la segunda ciudad de Francia, Lyon, París, Lyon, Marsella son las tres ciudades más grandes, en Lyon promete que si los alemanes no llegan a Lyon, le van a hacer como agradecimiento a la Virgen una iglesia. Imagínense ustedes, es absurdo. Un país que le declara la guerra a otro, el otro país le vence y el propio país, agradeciendo que no llegaron los alemanes a este lugar, le levantan un agradecimiento. ¿Para qué le declaraban la guerra? Se hubieran invitado a la iglesia votiva. Realmente, esto es una iglesia votiva que votiva quiere decir que viene un voto. Ah, yo hago un voto, voy a la iglesia y Dios, yo te prometo que construyo una capilla si mi abuela mejora su salud. Y entonces eso es lo que es votivo. Esto lo hizo la ciudad de Lyon con una iglesia no realmente linda, bastante híbrida, también una cosa medio entre románico, francés, de la zona del sur de Francia y no del norte, porque no tiene nada de normando la iglesia, una iglesia de varias torres, con algo muy latino que es encajable, porque no hay otro, por eso la arquitectura del centro europeo no lo quiere hacer nunca, una estatua encima de una cúpula, por ejemplo. Los remates tienen que ser arquitectónicos, no escultóricos, según la arquitectura de la Europa Central del Norte y no de la arquitectura latina, y una iglesia que se llama la Fourvière, que domina la ciudad de Lyon. Lo mismo hicieron en un estilo parecido, es la famosa iglesia de Montmartre en París, que es una iglesia que no tiene nada que ver con el resto de la arquitectura parisina. Es muy famosa porque está en el Monte de Marte, en Montmartre, pero intentando además, porque uno, digamos, es todo demasiado complejo, yo no quiero atiborrar demasiado de datos, pero piensen que los franceses eran también muy nacionalistas a finales del siglo XIX y Francia se expandió bajo un concepto político que es l'arrondissement de la France, el arredondamiento de Francia. Entonces empezaron a conquistar regiones. La Francia del Sur tenía un idioma propio que no lo tuvo más, porque tuvo que hablar la lengua que hablaban los franceses del norte, y en esa idea de pan-nacionalidad francesa, el arquitecto que hizo en Montmartre, en París, piensa que es bueno tomar el ejemplo de la arquitectura románica de Périgord, que es una región que está muy al sur y que no tiene nada que ver con el norte de Francia, pero como decía, esto es nuestro también. Como nosotros estamos en el Périgord hace siglos, determinamos a dónde va el camino político y entonces tomamos formas de ahí para encajarlas acá, encajarlas que no tiene nada que ver con la ciudad de París, esa torta blanca que está encima de la montaña de Montmartre. Todos los países hicieron en la medida posible, por ejemplo, los portugueses, haciendo un tema que es la estación de Rocío, que está en la Baixa, en la parte baja de la ciudad de Lisboa. Desapareció, ¿alguien sabe por qué desapareció Lisboa y el shock que eso produjo en Europa? Porque en 1755 hubo un brutal maremoto y terremoto y después incendio. ¿Por qué se habría incendiado la ciudad si en realidad la agarró un maremoto, aparte del temblequeo? Por el mismo motivo que está prohibido, pienso, en la construcción de departamentos modernos de Buenos Aires, usar gas para cocinar. Es todo eléctrico, porque las cocinas eran todas a fuego y al irse las paredes por cualquier lado se incendió todo, además de toda la parte baja quedar arrasada por el terreno. En la estación de Rocío, una estación historicista del siglo XIX, ¿qué estilo? Un estilo
gótico tardío portugués, que se llama manuelino, que es la época de Don Manuel Afortunado, que es lo que más orgulloso los pone a los portugueses, porque a finales de la media, a principios del Renacimiento, lo tuvieron este Don Manuel, que era un constructor, no un constructor, un comité, es decir, un encargante de obras muy importantes, y tomaron elementos de la arquitectura gótica de la época de Don Manuel, revelando en algunos como fachada a algo que no tiene nada que ver, que es una simple estructura metálica como hay acá en Retiro, es decir, los halls de las estaciones de carga, es lo que está en la regla. Y cada país intentó en el siglo XIX retomar lo que creía que mejor tenía del pasado. Por ejemplo, los belgas, que tuvieron una cultura, no existía Bélgica, estos son Países Bajos occidentales. ¿Alguien sabe por qué existen Bélgica y Holanda como dos países diferentes, siendo que hablan el mismo idioma, salvo la parte valona que es la más chica? Por el terror español, porque los españoles recatolizaron la parte de Bélgica, no pudieron sacar la religión calvinista de Holanda, y luego se dividen en los dos países que tienen el mismo origen. Tanto en Holanda como en Bélgica, en Flandes y en Brabante y en Limburgo y todas las regiones belgas, una arquitectura tardogótica civil, es decir, ayuntamientos, casas gremiales, etc., muy importante. En Bruselas, la antigua casa que estaba encima de lo que es la nueva Casa del Pan, Broodhuis, se llama esto la Casa del Pan, un edificio que estaba tan destruido, tan arruinado y cambiado además, que decidieron en el neogótico hacer en un estilo muy complejo, tardogótico, flamenco o neerlandés, como se lo quiere llamar, porque es igual, una nueva Casa del Pan. Esto es de 1890, 1880, 90, 1900. Todo esto sigue entrando al siglo XIX, es decir, ya van a ver quizás en alguna otra foto. Bueno, y cada país hizo casi necesariamente esto con una catedral neogótica, que la ciudad de Linz. Linz es la ciudad austríaca donde el austríaco Adolf Hitler pasó su juventud. Es una catedral neogótica, pero neogótica como no neogótica interesante en el sentido de los belgas que trataron de recibir esa arquitectura compleja del tardogótico flamenco, sino seguir el estricto esquema francés de arcada, trifonio y claristorio. Es decir, como si fuera una catedral gótica francesa que nunca la hubo en Austria, sí la hay en el siglo XIX. Es decir, en una palabra se produjo incluso en Europa, generalmente por suerte no en los cascos históricos, pero sí en las ampliaciones de la ciudad, una mezcla terrible, que equivale un poco a esa mezcla terrible que hay en Buenos Aires también, pero que en Buenos Aires es mucho más intensa y faltando el casco histórico realmente, porque Buenos Aires hizo todo lo posible, como ya lo dije, de hacer desaparecer el sello cultural español. Uno de los excesos peores, seguramente, y sin duda el peor edificio de Roma, de la Roma histórica, es el Vitoriano, que es el altar de la patria, que está hecho en homenaje a Vittorio, al cual se debe la unidad nacional italiana, también en los años 70, recién del siglo XIX, un edificio extremadamente pomposo, muy cerca, o construido prácticamente sobre el foro romano. Ustedes no pueden entender que los italianos llamen a esto la máquina de escribir, porque no habrán visto nunca una máquina de escribir bien antigua, y es como que las caminatas fueran las teclas y lo de arriba fuera la parte superior de la máquina. Yo creo que esto es un exceso, es un estilo ecléctico, si se quiere, porque no es propiamente neoclásico solamente, sino que es un híbrido muy pomposo. El siglo XIX estaba totalmente convencido, a partir de su cultura material, no espiritual, de que era superior a todo lo demás. Y bueno, cuando uno ve a Roma, el panorama de cúpulas de edificios antiguos que hay, y esto está en el paisaje, es lo más molesto, digamos, que hay en el panorama de Roma, es el vitoriano. Se termina recién en 1927, es decir, hace menos de 100 años en este estilo. ¿Seguimos? Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en medio de que se estaba construyendo el vitoriano,
un alemán muy famoso, fundador después del Bauhaus, hace un edificio en Alfeld-Unterlein, se llama la ciudad, en Baja Sajonia. Es una fábrica de hormas para zapatos, hormas metálicas para hacer zapatos. Es uno de los vanguardistas mayores de la arquitectura moderna. ¿Y qué sucede con este edificio? Se planta frente al historicismo y dice basta. Basta de adornos neococó, basta de columnas corintias, basta de pilastras, basta de volutas, basta de todo y concibe, por ejemplo, la pared como un encuentro de ventanas, es decir, disuelve el ángulo macizo del edificio y es un edificio lleno de luz en un lenguaje realmente absolutamente moderno que se opone al historicismo. Pero que cuesta un montón llegar a esto y sobre todo que la gente lo acepte. El problema lo tuvo mi padre, algunos planes en su momento también. Fíjense cómo será lo que demora. La ciudad de Lovaina en Bélgica fue 2 veces casi totalmente destruida. Leuven se llama Lovaina. Una por los alemanes en la guerra del 14-18 y la segunda por los ingleses en 1944. Lo que no habían roto los alemanes en el 14 lo rompieron los ingleses en el 44. ¿Qué pasa con Leuven? Leuven es una ciudad que queda en ruinas. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en el 18 dijeron, bueno, ¿cómo reconstruimos? Y en estilo historicista, es decir, estas casas que parecen muy antiguas, no lo son de posteriores al 1918, es decir, casi 10 años empezaron después de que Walter-Gropius hiciera ese edificio de hormas para zapatos, donde dijo, basta a todo lo que le hicieron, pero en el fondo una suerte, porque es como les dije, estamos todo el tiempo cacareando con el tema de la diversidad y estamos destruyendo la diversidad a todos los órdenes, porque las ciudades del mundo están cada vez más parecidas. Ustedes no tienen ni idea de las... pueden leer un libro de Tarzani, wie heißt denn der italienische Autor del Asien schreibt? Terzani. Pueden leer un libro que se llama Mi Asia, que está en castellano, de Terzani, donde describe la destrucción sistemática de Pekín y de China entera prácticamente, por la introducción de los edificios de monobloc que viven. Es decir, ¿para qué? Viéndolo retrospectivamente, si bien esta gente no fue nada de vanguardia, es bueno no ser vanguardia también. Porque si no somos todos iguales, si queremos ser todos modernos de golpe, bueno, vayamos, hacemos 15.000 kilómetros para ver lo mismo en donde ya estamos. O sea que hay un elemento retrógrado, entre comillas, y un elemento salvador de diversidad. Un hombre que quiso conservar en forma bastante problemática la singularidad española, es muy problemática porque bueno, Franco, por supuesto, fue un dictador y por supuesto que no tenía la esencial razón en casi ningún tema, pero después de pasada la Guerra Civil Española, que termina muy poquito antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial en Europa, y que por suerte los alemanes no lo convencen a Franco de entrar en la guerra, España quedó bastante mal después de la Guerra Civil, obviamente. Inicialmente no fue tal la catástrofe, pero de acuerdo a la región y tal, hubo lugares muy comprometidos. Y Franco lo que quería era imponer una tradición sana, entre comillas, española, que al final no le ha caído tan mal a algún lugar de España, a pesar de que yo encuentro que la arquitectura normalmente de la época de Franco no tuvo calidad realmente. Ni se puede comparar con la arquitectura fascista que se hizo bajo Mussolini en Italia. Esto, por ejemplo, en la vía de España, por supuesto, España no son las Españas como lo real, sino España solo. En Salamanca, que es una magnífica ciudad, hace abrir Franco la vía de España, que son edificios que abajo tienen una recoba y arriba son departamentos, pero todo revestido en esa piedra dorada fantástica de Salamanca, con la cual se han hecho una de las iglesias catalogóticas mejores de Europa. Realmente, desde el románico viene trabajando ese tipo de piedra
dorada. La intención de ser tradicional está clarísima. Por ejemplo, las orejas que tienen esos relieves que rodean las ventanas. Concretamente se les llama oreja a esto. Aquí hay orejas inferiores y superiores. Todo el tipo de consolas, que eso sale del barroco español también, el tipo de balconadas. Los balcones españoles en la época barroca tenían la totalidad de la altura, es decir, iban hasta el piso. Y se vive una cantidad de elementos tradicionales, empezando por la piedra. Yo no estoy defendiendo en absoluto este tipo de arquitectura. Creo que de todas maneras esto es mejor para Salamanca que lo que han hecho los comunistas en Berlín después de la guerra, con la avenida Stalin, que también tiene su encanto, entre comillas, pero es bastante problemático. Vamos a seguir. Bueno, esto es el proyecto de mi padre con el que se recibió de arquitecto, que era una residencia que se debía hacer en el Nahuel Huapi. Lamentablemente no encontró comitente que le pagara la residencia. Pero bueno, mi padre, esto imagínense, esto es del año 32. Mi padre se recibió muy como arquitecto, se recibió de arquitecto con este proyecto, le estoy mostrando nada más que la fachada, en un estilo Bauhaus, si se quiere, o racionalista, un poco menos alemán, si se quiere, más general del racionalismo. Hay edificios muy buenos en Buenos Aires en esta época racionalista. Esto es lo que mi padre proyectó y lo que lo obligó la clase media argentina a hacer fue lo siguiente, vamos a ver ahora, que es construir a la francesa. Esto es una fachada de una casa para Rosario, la otra era para la región de Bariloche. De hecho, la casa donde yo nací es muy parecida a esta, con exactamente la misma puerta, el mismo tipo de ventana, el brisí sin terrazón. La diferencia entre las casas francesas, la argentina y la francesa es que acá hay una terraza embaldosada donde uno de chicos jugaba con tanto gusto y no se podía tomar sol siempre, cosa que yo he valorado después, porque yo estaba con la idea tan fija de los tejados adosados y tal, que ni me di cuenta de lo hermoso que era poder jugar en la terraza cuando chico, me pasaba por la cabeza. Fue tal la presión, fue tal la resistencia de la sociedad en contra de la arquitectura moderna, que yo creo que fue solo la necesidad económica, primero de no poder vivir. Todas estas residencias enormes que ustedes han visto o han terminado siendo embajadas, no sé, de algún instituto y tal, porque son muy pocas las familias que se han permitido vivir incluso en Buenos Aires en casonas con semejantes cosas, con un ejército de personal para mantener la casa, etc. Es decir, es como que toda la economía y toda la evolución de la sociedad llevó a abandonar los estilos historicistas, pero en el año 40, 50 todavía eso estaba a la orden del día, del siglo XX, es decir, no hace tanto tiempo. Vivimos, bueno, el año pasado tuve la suerte, no, el anteaño, a fines del anteaño, tuve la suerte de encontrar por casualidad en la Universidad Técnica de Berlín el plano de un arquitecto que se llamaba Stier, Wilhelm Stier, que hizo un arquitecto, el arquitecto era de Berlín. Hubo un concurso en el siglo XIX, antes ya había concursos de arquitectura, pero la forma más o menos moderna de ser un concurso de arquitectura se remonta al siglo XIX. Este Wilhelm Stier proyecta una iglesia para una empresa que terminó por ser la iglesia votiva de Viena. El proyecto él lo dibuja, no se construye, se elige otro dibujo, pero el hijo de este Wilhelm Stier, que trabajaba en Hannover, gana, esto es la Catedral de la Plata, esto es un dibujo de Wilhelm Stier del siglo XIX, 1856 o 56, creo que se murió, 54, así que un año o dos antes de muerte hizo este dibujo, y se construye en La Plata algo que es impensable, este es la Catedral de La Plata, sin el modelo de Stier. ¿Por qué? Bueno, fue bastante simple en realidad, pero no, hasta no haber encontrado estos planos no me di cuenta. Vamos a seguir. Fíjense que inequívocamente, por ejemplo, el cimborrio de la Catedral de La Plata sale inequívocamente del cimborrio planeado por Wilhelm Stier para la iglesia votiva de Viena, que no se construyó. Es más,
está en los planos de la Universidad Técnica de Berlín bajo el rubro proyectos no realizados. Y en realidad sí se realizó con algunos cambios que le hizo un arquitecto Meyer. Bueno, acá está William Stier, la iglesia adoptiva, 1954, la fecha de murió en el 56, 2 años después de haber hecho ese dibujo. Y seguimos. Lo que pasa es que el hijo de Stier, que se llamaba Huber, gana en Hannover. Imagínense cómo era en Argentina, los concursos de arquitectura se hacían en Europa, para edificios a hacer en la Argentina. Cosa que hoy es muy criticada, pero en el fondo era lo más natural porque indudablemente que la inmigración predominó absolutamente y era bastante natural mantener una relación muy íntima con Europa en la Argentina. Este hijo de Wilhelm Stier, que se llamaba Huber, gana en Hannover el concurso para ser la municipalidad de La Plata. La municipalidad de La Plata, ustedes espero que hayan estado en La Plata, ustedes saben que tiene una plaza central enorme, la Plaza Moreno, y se está mirando directamente con la catedral. Es más, esta foto yo la hice desde una de las torres de la catedral. Es un edificio típico del eclecticismo alemán, como que fue dibujado en Hannover, y con algún dejo de cabildo de Buenos Aires, que debe haber sido un periodo intencional, porque esta torre así recuerda en algo a lo que es el reconstruido cabildo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Este arquitecto Huber Stier hizo el dibujo en Hannover, pero lo mandó a un Ernst Mayer, que era compañero de él en Hannover, a controlar la obra de esto. Lo que pasa es que el hijo de Stier, que había quedado frustrado porque la iglesia adoptiva de Viena no se había hecho con el dibujo de su padre, se vino con los planos abajo del brazo. Y no dijo nada, pero se los dio evidentemente a Mayer, y Mayer hizo la catedral de La Plata. Es una historia muy directa, o sea que la obra del hijo está casi mirando a la obra del padre, dos obras totalmente centroeuropeas. Llevaría mucho, no sé si le pongo una foto, ¿verdad? Por ejemplo, este tipo de almohadillado, que hay un edificio muy lindo acá enfrente de una plaza, muy cerca de acá detrás. Ahí tenemos un edificio de una cuadra de largo de la misma época, muy alemán también, que sale El Ministerio de Educación. Palacio Fiscal. Ministerio de Educación. El tipo, por ejemplo, de almohadillado de las esquinas sale inequívocamente de un extraño edificio de renacimiento alemán que es el Palacio de Güstrow, cerca del Mar Báltico. Motivo que la arquitectura alemana de esa época toma. Bueno, la influencia de Europa y ahora voy a contar algo más anecdótico a ver si ustedes que mostraron interés por mi currículum de alguna manera, cómo es que fue. Esto es una iglesia que debió haber sido hecha en Olivos, aquí en Buenos Aires, que se hizo súper reducido y sin este plano propiamente dado. Y esto es la Catedral de Milán. ¿Qué pasó en Olivos? El cura párroco era milanés. Y le dijo al arquitecto que le había dado, hágame por favor una reminiscencia de la Catedral de Milán en lo posible. Por motivos económicos clásicos e históricos de la Argentina, no se pudo hacer semejante cosa, cuya similitud con Milán es innegable. Y lo que les quiero contar como anécdota es que yo en el año, yo tenía 15 años, no sé si fue en el 68 o 68, hice mi primera muestra de dibujos. Yo estaba obsesionado con la catedral y hice una muestra que se llamaba Ciudades y Catedrales Imaginarias. Mucha gente de Rosario vio esa muestra. Como digo, yo era muy joven, yo tenía 15 años, 16, mi fama entre los compañeros del colegio subió un montón. Después yo pasé a ser un santo prácticamente por haber hecho esa muestra, cosa que hasta ahora había sido la mascota de todo, como el más bajo de la clase, flaquito y qué sé yo, me tenían de punto, pero bueno, ahí pasé de un golpe a ser un santo prácticamente. Y viene, entre otros, porque me han pasado cosas increíbles. Voy a contar dos o tres anécdotas así, un poco más divertido. Viene un señor Díaz Arbor, amigo de mi padre por el ambiente de arquitectos, y me dice, estoy tan emocionado con sus dibujos.
me trataba de los que y yo tenía 15 años. Que le tengo que dar los planos, que los acabo de donar acá, en la casa. Me dio los planos de la iglesia de Olivos y me dice, no sabe lo complicado que fue hacer este proyecto, que al final lamentablemente no se hizo. No, el mismo arquitecto que proyectó esta iglesia me regaló los planos en el año 68. Y yo los tenía en Nuremberg, porque hace mucho tiempo me vivo en Alemania, y me pareció absurdo que tuviera una iglesia que se los di a Marta Falcó, que amablemente los tomó. Esa es una cosa muy rara que me pasó, pero por ejemplo me pasó otra cosa muy rara unos cuantos años después. Yo daba muchas veces clases acá en la calle Marcelo T. Alvear en lo que era la cultura argentino-germana. Me pasaron dos cosas bastante raras en las clases. Una, que un día aparece el hijo del arquitecto Prinz. El arquitecto Prinz, que era ya un hombre mayor, estoy hablando del año 84 o comienzo del 85, y me dice, no, porque yo me presento, dice, mi padre hizo la facultad de ingeniería de la calle Las Heras, que quedó sin terminar, pero yo le quería aclarar que es un edificio neogótico importante, sin duda, muy importante, y quedó sin terminar, y me cuentan, todos cuentan que mi padre se suicidó porque estaba mal planeado el peso del edificio y que se iba a venir abajo, entonces se mató. Y dice, mi padre se murió tranquilo en la cama, rodeado de toda la familia. El edificio no se terminó por lo de siempre, por razones económicas, por disputas, porque no se ponen de acuerdo en 50.000 cosas. Hace 50.000 años que estoy esperando que terminen el molino, la confitería del molino al lado del Congreso, y abajo debe haber algo, porque el edificio ya está terminado de restaurar, pero no se ponen de acuerdo en abrir el café abajo. Como no se pusieron de acuerdo en terminar esto, muchas cosas así, lo cual no habla solamente de la miseria de la Argentina, porque yo quiero más bien acentuar la gloria y no la miseria de la Argentina. Pero bueno, por todas esas razones no se pudo hacer. Otra cosa inconcebible que me pasó, dando en Marcelo T. Alvear, valga como parte de las anécdotas, di una clase en Mosté San Sebastián en Nuremberg. Y viene un señor que era uno de los alemanes que me seguía mucho, mayor también, pues se murió hace 2 años, este hombre. Y me dice, no, dice, porque yo estaba en Nuremberg cuando vinieron los americanos y yo vi cómo tiraban con el cañón las torres de San Sebastián, que es la iglesia que tengo enfrente de mi casa, la veo todos los días, todo el día por ahí. Y me contó cómo había sido la llegada de los americanos en Nuremberg. Y me dice, no, porque llegaron por el oeste y en una escuela había unos francotiradores que mataron al primero o segundo soldado norteamericano que entró a Nuremberg, lo mataron, y 2 americanos lo iban llevando por el suelo y dejó un río de sangre por el chico muerto. Bueno, esto me lo contó como anécdota cuando yo daba clases en la cultura argentino-germana en el Marcelo T. Alvear. Hoy, yo que vivo en Nuremberg, yo sabía, incluso este hombre Peter Fera se llamaba, el que murió hace 2 años. Estoy un día en una librería de Nuremberg con un señor mayor, también muy mayor, y me dice, no, porque usted no se imagina, dice lo que fue la llegada de los americanos. Dice, yo vi cómo mataron al primero y me contó lo mismo. Hace 10 años que me había contado, hace 40 años, o hace 35 años, Peter Federer. Y le digo, no puede ser. Digo, no puede ser, lo que me dice, eso no es lo mismo que me han contado a mí en Buenos Aires. ¿Quién se lo contó a Peter Federer? Mi vecino. Inconcebible. Una cosa inconcebible. Pero bueno, son las cosas que hay, que lo tengan en cuenta también, porque no crean que la vida no da vuelta y lo que uno piensa que está más lejos de uno vuelve exactamente al mismo lugar. Ojo con eso. No hay nunca nada mal, porque van a volver al mismo lugar. Bueno, miren que aquí hicimos un edificio fabuloso de viviendas con unas proporciones que no existían en la arquitectura histórica, es decir, la arquitectura industrial. Acá, la esquina de, si no me equivoco, Esmeralda y Córdoba. Un edificio de departamento alucinante, una cosa que construido con una calidad brutal, como ya lo he explicado, y además hecho con una fantasía realmente tremenda. Seguramente Marta te preguntará en algún momento datos sobre quién hizo esto.
Los ven, sí, buenísimo. Es una cosa impresionante. Ahora tengo una foto mejor, pero bueno, ya ahí tengo una foto y así luego bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la charla. No sé si quieres poner un poco grande. Porque con el siglo XIX particularmente está todo bien, pero ¿por qué está tan bien en Buenos Aires? Porque está tan bien en Buenos Aires porque nosotros con la Catedral de La Plata o con edificios a la francesa, con esos dos tremendos palacios Paz y Anchorena que están en Plaza San Martín, hemos reemplazado un pasado que de alguna manera nos pertenece porque, bueno, los que lo hicieron no eran descendientes de aborígenes, de gente del lugar, y porque nos permiten ver algo que no tuvimos, porque la historia importante de la Argentina empieza quizá en el siglo XVIII, cuando se dan cuenta que es demasiado el contrabando, del puerto de Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires deja de depender de Lima, crea el virreinato de Río de la Plata y empieza un poco a subir la cosa. Pero la mejor forma de traer la Biblia para acá es hacer una catedral de La Plata, hacer una catedral de Luján, etc. Pero en Europa esto es distinto el significado que tiene, porque ellos tienen construido en el lugar cosas que sí son las hechas en el siglo XII, XIII, XIV, etc. Una de las peores barbaridades que se hizo en la arquitectura del siglo XIX por la creencia, yo ya les dije que eran bastante especiales, los decimonónicos, como se dice a la gente del siglo XIX. Ellos creían que eran unique, nous sommes uniques, somos únicos, bueno, la Belle Époque, la no sé qué, teóricamente, para algunos sí, para otros para nada, y el unique no tenían nada más que por lo que tuvo que cambiar así el mundo, porque los cambios no fueron por eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una iglesia en Rouen? Rouen, capital de la Normandía, Rouen, capital de la Normandía, ciudad turbogótica, es una monstruosidad la cantidad de arquitectura gótica que hay, y a pesar de los bombardeos alemanes del 40 y sobre todo de los americanos del 44, hay un patrimonio de arquitectura entramado increíble, una ciudad infinitamente más bella que París, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de la arquitectura preindustrial, y estará 1 hora y media, con mucho, 1 hora por estar en patio. En la capital de Normandía hay una cantidad increíble de iglesias góticas. Entre la más grande después de la catedral es la iglesia de Saint-Ouen, un santo llamado Ouen. Esta iglesia de Saint-Ouen está proyectada con una fachada que se conserva en el disco original, más o menos del 1500, con el siglo XVI, con una arquitectura muy especial. Las torres, en vez de estar puestas normal en la ortogonalidad de la planta del edificio, están puestas a 45 grados mirando para adelante. No sé si se dan cuenta que están giradas 45 grados, esto es en la esquina, digamos, de la torre, y los lados están chanfleados. Eso se construyó en parte en la Edad Media, como muestra un dibujo del siglo XIX, que habían llegado hasta la roseta, la portada no la habían terminado, pero las torres estaban arrancando con esa forma girada a 45 grados. Vino el siglo XIX con el cuento de esos señores horribles, bigotudos y blancos del siglo XIX, de los cuales ya he hablado, y dicen, no, si está posible, no se puede aguantar. El gótico es otra cosa, nada de torres puestas a 45 grados, nos tenemos que seguir guiando por el absurdo principio inventado por el siglo XIX del gótico francés, que es la raison et clarté, razón y claridad. Eso se lo inventó uno de estos señores bigotudos del XIX y creyó que era lo mejor. Rompe todo lo que había hecho en la media en la parte occidental de la iglesia y hace esto que incluso Viollet lo criticó mucho. Es decir, se pierde uno de los motivos más modernos de la arquitectura tardogótica en función de una iglesia que podría ser la iglesia de Ostende, en Bélgica, que es gótica también, una catedral de Luján mejorada, quizá porque, bueno, tenía una enorme tradición constructiva y de calidad y tal y cual, que bueno, era muy especial. Seguimos. Esa solución francesa sale de una solución alemana del siglo XV, que es la iglesia de Nuestra Señora en la ciudad de Ingolstadt.
Ingolstadt les debe ser conocido, les tendría que ser porque se fabrican los autos Audi. La fábrica de Audi está en la ciudad, fuera de la ciudad por suerte, porque si no sería un desastre para la ciudad histórica, que la fábrica de autos estuviera en este casco histórico fantástico. Las torres de la iglesia de Ingolstadt fueron las primeras de una gran iglesia gótica que se pusieron a 45 grados. La forma de que esta solución pase a Francia no es difícil de entender, porque el rey de Francia, en el siglo XV, uno de los reyes que estaba casado con lo que los franceses llaman Isabel de Baviera, e Ingolstadt es Baviera, de manera que la corona francesa estaba en relación directa con Baviera. Y de ahí puede entenderse el transfer de forma de un lugar a otro. Lo que pasa es que los alemanes no lo rompieron, por suerte, y los franceses sí. Esto para que me queden. Yo tengo un fotógrafo amigo en uno y también faltando de las anécdotas. Yo tengo miedo a hablar, no me gusta hablar, tengo que hablar porque me queda otra, pero me invita de vez en cuando a. Yo le pido fotos, sacame en la iglesia de tal lugar, pero si él se cuelga fuera del helicóptero, le digo, mira. Entonces me hace las fotos como yo quiero, pero yo me evito tener que volar sobre la iglesia. Esto es nada más para mostrar lo que es el cuerpo de la iglesia, que es una iglesia de salón de 3 metros de altura, con las torres giradas a 45 metros. Eso tuvo una influencia nada especial en el barroco que llega a Sudamérica también. Esta es la iglesia de Ingolstadt, es una ciudad de los autos Audi. Esta es la iglesia barroca de Bad Waldsee, en el sur de Alemania, y esta iglesia la vemos acá en casualidad en Brasil. También se ve una cuestión dinástica, que es que don Juan V de Portugal estaba casado con una alemana de Neuburg. Por eso las formas se pueden a veces entender los transferes de formas por razones dinásticas. La iglesia de la Concepción de la Playa en Salvador de Bahía, y de Concepción de la Playa. Estaba la playa directamente enfrente, ahora un poquitito, han hecho una terra, un poquitito más lejos del mar, pero muy poco. Las 3 iglesias con el principio que se rompió en el siglo XIX por esa idea de que todo gótico que no fuera el clásico, más clásico posible francés, era degenerado. Porque esa tiene en realidad una idea de Hegel, que tiene unas consecuencias enormes en el pensamiento occidental, pero muy peligrosas muchas, entre otras ese esquema que hace Hegel de comienzo, plenitud y decadencia. Siempre tiene que ser una decadencia. En vez de ver la modernidad brutal que hay atrás de una idea así, es pre-barroca, decir, no es decadente, pues está al final, ya está. Es un concepto mental que no sé de dónde lo sacaron, pero que han marcado a fuego también sectores de la cultura. Bueno, otra estupidez propia del siglo XIX. Esta torre de la Catedral de Colonia está terminada en esta forma, sin la torre de Schum. Más o menos, la obra se tardó totalmente en 1500 y pico, pero ya en 1420 así se estaba todo hecho. Fíjense cómo el gótico con la libertad que actúa, no con esos principios de simetría horribles que vienen del clasicismo, que vienen de los grecorromanos, que vienen por imposición a martillo con las academias de arte del neoclasicismo. Por ejemplo, estas dos ventanas que corresponden al lado sur de la torre, la ventana que da más hacia el oeste, por supuesto que la Catedral de Colonia está orientada hacia el este, por las razones que habíamos dicho. La mitad de la ventana está cubierta por lo que es una caja de escalera que va por dentro del contrafuerte que sostiene la torre. Cuando tienen que terminar en el siglo XIX la torre del norte, que es la compañía del otro lado, no. Pasar la escalera directamente a la izquierda y dejar las ventanas libres. ¿A quién se le ocurrió lo de la simetría y quién dijo desde su puesto de juez supremo que la simetría tiene que ser? Cuando en realidad la Edad Media está, a pesar de lo horrible que se vivía en miles de sentidos, muchísimo más libre en su manera de pensar que la ortodoxia que empieza con el Renacimiento, que hace un pico espantoso en la época del clasicismo y en el siglo XIX consagrado. Esto es lo que hay que hacer, no piensen de otra forma, no amen de otra forma, no existan de otra forma. La iglesia de Görlitz, en Sajonia, es una iglesia carnogótica
antes las dejaba. Construyen el cuerpo de la iglesia, pero no tiraba abajo lo románico. Esta iglesia es medieval hasta acá. ¿Por qué en el siglo XIX, para terminarla bien, supuestamente, fíjense las torres, la próxima, por favor, hicieron dos torres góticas, primero que no tienen nada que ver con el gótico temprano románico de la parte inferior, y después que son miserables, y que por supuesto no las tiran abajo, con conservación de monumentos defiende todas las épocas. Estamos en un momento en que nos salimos de la historia por primera vez. Nos salimos de la historia, pero no podemos tocar nada de lo que hicieron antes, y hemos caído el polo opuesto de lo que se hacía antes, que decían, no, si no es gótico clásico lo rompemos, hacemos un clásico. El gótico tardío es degenerado, entonces lo rompemos. Ahora no se puede tocar nada. En realidad no le hacen ningún bien a estas torres, son tan rígidas, tan simétricas, tan antimedievales. Si queremos comparar con una bruja medieval auténtica, la próxima foto, lo que eran las iglesias del siglo XV. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de Westlingen, que es una joya terrible, que estuve con los padres de un gran amigo que está sentado aquí, un arquitecto porteño. La iglesia por dentro es demasiado complicado de explicar por qué es tan fantástica, pero es una obra cumbre que nunca mereció tener esos dos bonetes neogóticos que tiene. En cuanto a la falsificación de la historia, hay muchos ejemplos realmente. Yo hablé, creo que la última vez, algo de la Capilla Palatina de Aquisgrán. La Capilla Palatina de Aquisgrán, o sea, la capilla del Palacio, la hace construir Carlomagno. La hace construir Carlomagno robando las columnas de Ravenna, que no tenía quien se las hiciera en Alemania, porque estamos hablando del año 800 después de Cristo, cuando los alemanes no tenían una tradición constructiva de piedra propia. ¿Qué pasa con el que dicen, Carlomagno, en Alemania, Karl XIV, en Francia, Charlemagne, l'origine de la France, l'origine de la Alemania, qué sé yo? Entonces, agarrar esa pobre capilla octogonal que estaba hecha pobre y llenada de mármol y de mosaico, como si fuera una iglesia paleocristiana, que no era de ninguna manera, jamás pisó Carlomagno esta iglesia como están mostrando esos mosaicos. Es decir, un enriquecimiento por la idea eterna de que hay que seguir agregando un poco de oro, un poco más de tal y tal y cual. Se han estropeado, lo vuelvo a repetir, se han estropeado todos los interiores de la iglesia de Buenos Aires por esa manía de enriquecer en el siglo XIX, solo el interior del Pilar y en gran parte el de Santa Catalina, que por fuera es un desastre de la iglesia, que está en la calle San Martín, son las iglesias que están más o menos en el estado original, sino más una cosa de oro, más una voluta, más una vuelta de historicismo. Uno más desastre deshecho por el siglo XIX, de verdaderos despertamientos, por ejemplo, en Francia, en la ciudad de Francia, una foto del siglo XIX y una foto de ahora. Una casa que se llamaba la Casa de la Estrella la mantuvieron, ahí hay una estrella y ahí hay una estrella. Esta Casa de la Estrella es una casa en piedra y encravada fantástica del siglo XVI, que contra la protesta masiva de la población del centro de Constanz, de Brunswick, que dice en castellano o en inglés, la demolieron para hacer una cosa en sí, unique, sí, muy importante, muy falsaria de última instancia, porque ¿por qué haber destruido semejante joya del Renacimiento para hacer una casa demasiado pretenciosa? La deja como una cucha de perros en esta otra casa del siglo XVI, que es una casa renacentista muy bonita también, y simple. No tiene por qué haber tanto detalle, ni tanto decir, hay una explosión de riqueza de forma, pero de la boca para afuera en el siglo XIX, que cualquier persona, no es que esta nueva casa de la Estrella sea fea en sí, es que es una falsificación del centro histórico de Braunschweig que tenía este tipo de casas y no este. Porque ni siquiera se le hubiera podido permitir esto, hay una casa que es relativamente comparable, que es el 16, que es la casa del gremio de los pañeros. Los pañeros son los que hacen tejidos. Que era el gremio más poderoso quizá de la ciudad en el siglo XVI, y sirve una casa que es más o menos como esta, mucho más linda. Es confundieron todo, el siglo XIX confunde todo. En la ciudad de Tallinn, que en alemán se llama Reval, es prácticamente una población alemana de la media, hoy capital de Estonia, creo, ¿no? Estonia. Esto fue el estado en que estaba una casa gremial de los Canuti, se llamaba,
un gremio de los que de la ciudad, 3 casas góticas, no de todo simétricas, por supuesto, porque vean, por ejemplo, el tratamiento de esta fachada, reemplazados en esto del estado de 1681 hasta el 1864, por un pastiche neogótico absurdo, además con cosas tomadas de la arquitectura clásica, como por ejemplo los piñones aplastados, que son frontones, con una serie de almenas pseudo defensivas, es decir, una arquitectura que hizo perder 3 casas góticas originales que estaban fantásticas como estaban, pero no, por favor, el siglo XIX tiene que representar. Y esto es una vergüenza, pero esto es digno de aparecer en los salones y valer como elegante. El siglo XIX tuvo una de las premisas que son médicamente falsas, es que es insano de por sí vivir en departamentos o en casas con un cielo raso bajo. El 80% de Buenos Aires, o el 70%, estaría absolutamente enfermo porque vive en departamentos que ya sabemos que los cielos rasos no son tan altos. Entonces, bueno, a construir techos altos. Techos altos, estos techos altos tienen la conclusión en las ciudades históricas, por ejemplo acá en Hildesheim, las casas medievales, las casas hechas en arquitectura entramada, tienen el fin acá. Esto son 2 pisos históricos y estos son 2 pisos postindustriales. No solo es mentira que hay que tener tanta cantidad de aire arriba de la cabeza para no enfermarse, sino que eso es un descarriamiento cada vez en el siglo XIX, porque en calles históricas que son relativamente homogéneas, meter esto significa ninguna otra cosa que poner una medianera muerta que rompe la escala de la casa. Las líneas de la cumbrera, que son no totalmente homogéneas, sino que son un poquito más altas, un poquito más bajas, pero no con esta pésima solución, que por más que la casa sea simpática, esa casa de la luz, rompe la cuadra. Otra, los desastres que se han hecho para tratar de evitar, esto lo que hacen Batems, también en Alemania, por tratar de evitar que esas medianeras desproporcionadas con respecto a lo anterior sea un poco interesante. Un marco neorrococó. Rococó, qué elegancia tremenda. Seguramente esto está hecho, no he visto fotos históricas, como incluso como algo que se hizo mucho en el 19, empieza mucho, sobre todo en Norteamérica, propaganda de alguna industria, de algo, como marco de algún cartel pintado sobre la pared. Pero esas medianeras molestan siempre muchísimo y siempre muestran que la casa solo está revestida de piedra en la parte de la fachada y que tiene un material más barato. Es decir, casi en el siglo XIX empezaron los alemanes a hacer lo que los italianos venían haciendo con el tema de la fachada y la facha desde la Edad Media. Otro ejemplo de la pésima proporción del siglo XIX con respecto a la arquitectura histórica, la vecindad de estas casas en la ciudad de Soest, en Alemania, en Westfalia. Esta es la proporción de la ciudad medieval de Soest. Pues vinieron en el siglo XIX y lo que digo, la planta baja nomás ya tiene 2 pisos, que son los 2 pisos de la casa histórica. No es que esto no se pueda hacer, lo que pasa es que, por supuesto que pasó, por supuesto que es realidad y por supuesto que merece de alguna forma algo de respeto, pero para la estampa medieval de una ciudad tan fantástica como Soest, es una mala, porque aparte de que tiene un revestimiento adecuado con placas de bitumen, se llama el material, no se lo sabe en castellano, que es feo, es un salto de proporción que rompe con la armonía de lo antiguo, que no es bueno en Europa, que es un descarriamiento inequívoco del siglo XIX. Lo mismo, por ejemplo, cerca de Bremen, en Fegesack. Fegesack es un barrio en realidad de antiguos capitanes de barco y tal, con casas que eran todas de este tipo. Esta es una casa de 1790, estos 100 años después. Representatividad, lujo, hacerle creer a la gente que estos son otra cosa que nuevos ricos y no eran nada más que nuevos ricos, y
y romper la armonía intencionalmente de lo que era un barrio absolutamente armónico en Bremen. Y otra cosa fatal que pasó y que tiene mucho que ver con la historia de la cultura, si me tiene alguna idea de esto en la cabeza, estoy feliz. El norte que sueña ser sur. Ya la hablé otra vez de la gente que estaba en el norte de Europa, frustrada, en Escandinavia, en el norte de Alemania, con lluvia, con frío, el invierno tarda en irse, entonces qué lindo Italia, qué linda la arquitectura grecorromana, qué placer vivir ahí, la gente efectivamente con la cabeza más abierta, en el sur de Europa con lo bueno y lo malo, que eso tiene, pero con la cabeza más abierta en principio. Tengo un amigo español que dice que Alemania ha hecho las cosas que hace, las buenas y las malas, porque tienen demasiado tiempo para pensar en la casa. Porque salir no invita a salir. Es una opinión de alguien de Salamanca. Soñar con ser sur, por ejemplo, ciudad como Hamburgo. Hamburgo tuvo un problema que, bueno, no se podía salir del problema, que en el año 1842 se quema un tercio completo de la ciudad. Eso ya había pasado con los 2 tercios, más de 2 tercios en Londres en 1066. Londres era una ciudad increíble, entramada, construida en madera, no quedó nada. Quedó del lado de Westminster, la bahía de Westminster, la capilla de Enrique VII, etc. Pero en realidad la ciudad medieval desapareció en Londres. En Hamburgo eso pasa a mediados del siglo XIX. Hamburgo es la puerta de Escandinavia, y en Escandinavia había en Copenhague un danés que soñaba con ser sur, soñaba con Grecia y con Roma, como el alemán Winckelmann, que es el fundador de la historia del arte moderno. Se fue a vivir a Roma, ya lo conté, creo, no me acuerdo si fue en esta u otra conferencia que he dado en algún lugar, porque lo he contado hace muy poco. Se fue a vivir a Roma y estaba totalmente focalizado en Grecia y Roma. En Hamburgo, frente a uno de los canales que hay en la ciudad, se hicieron las arcadas estas en un estilo sureño, rompiendo lo que la ciudad había sido hasta ahora. Se evocaba una arquitectura con tejados bastante planos, con arcadas que nunca existieron, con revoque y pintura blanca. Esto para que vean lo poquísimo que ha quedado de la arquitectura, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tradicional de Hamburgo, una arquitectura de ladrillo con muchas casas entramadas también. Aquí se ven 3 ejemplos. Otro tipo de Hamburgo, por ejemplo, de las pocas partes conservadas del Hamburgo histórico, casas entramadas o casas barrocas, pero construidas en ladrillo, que es el material del lugar, y cosas que, por supuesto, tradición que se puede seguir sin negarla tan duramente como lo ha hecho el siglo XIX. Vamos a ver el sumum que es historicista y tiene un mérito enorme del siglo XIX, y ha dicho la ciudad portuaria, en realidad es más impresionante que Puerto Madero, a pesar de que Puerto Madero ahora, bueno, con todos los rascacielos y con todo, ha tomado otra dimensión, pero esto es una arquitectura de la ciudad de los depósitos, Speicherstadt. Esta ciudad de los depósitos desde comienzos del siglo XIX, se termina a principios del XX, y retoma lo que era por lo menos el material constructivo típico de Hamburgo, que es el ladrillo, a pesar de las formas y de la dimensión, que por supuesto tienen otra función. Son como la monumentalización de las antiguas casas de depósito. Estos son enormes bloques de depósito con canales entre medio, muy impresionantes, patrimonio de humanidad también. Y en el siglo XX, en la época del expresionismo, se hizo una ciudad que se llama la ciudad de la oficina, con una arquitectura absolutamente moderna, pero gracias a Dios del ladrillo, que ha tardado muchísimo en ser reconocida, que también hoy día es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué fue tanto en ser reconocido esto por los historiadores de la arquitectura moderna? Porque no es una arquitectura moderna internacional, es local, tiene un color local e intenta, con una forma absolutamente honesta y moderna, conectar con ese pasado estéticamente tan hermoso que fue el de la ciudad de Hamburgo, sin las intromisiones del neoclasicismo. Seguimos, bueno, pero en otros lugares y antes, volviendo tiempo atrás, esa manía por copiar los greco romanos. El Valhalla es un edificio
hoy día muy discutible. En realidad, si fuera por la corrección política alemana, ya lo deberían haber cerrado y entregar a la ruina. El Valhalla es una especie de copia del Partenón, donde están los supuestos reales grandes gustos de todos los genios que ha tenido Alemania y los países germánicos. Aquí está el río Danubio, muy impresionante el edificio, pero bueno, por fuera una copia de un templo griego, hecho a comienzos del siglo XIX. Esto es el interior. El interior es más original, acá se ven muchos de los gustos. El interior es más original porque en realidad nosotros no sabemos a ciencia cierta de cómo eran los templos griegos por dentro, porque todos son ruinas y porque nadie nos dibujó antes de que se cayeran abajo con el tejado. Entonces son todas suposiciones. Estas cariátides, por ejemplo, que sostienen estos pilares. El interior es más original del exterior, que puede considerarse prácticamente una copia. La iglesia de Nuestra Señora en Copenhague, una obra de este arquitecto el hombre, ¿cómo es el nombre? Hansen, ¿qué dije yo? El arquitecto danés famoso que empieza con esto, quererle encajar, porque no hay otra palabra, porque hay que llevarlo al punto de la agresividad que hay en querer encajar en la iglesia cristiana un templo greco-romano adelante, que no tiene por supuesto nada que ver con la estructura, porque es una nave que no tiene nada que ver con lo que es decir, solamente esa nota griega, sin la cual en el norte de Europa se siente bárbaro, se siente sin cultura. Eso de sentirse sin cultura creo que es el motivo por el cual se tortura a los alumnos alemanes de la edad de ustedes y de más chicos, enseñando latín y griego en las escuelas, con la creencia que tienen los alemanes que si uno entiende latín es muchísimo más culto. ¿De dónde lo sacamos? No lo sé, pero es una tortura en la escuela tener que estudiar latín y griego. Con esto, una anécdota, ya estamos terminando, también para que vean lo relativo que es con el latín y el absurdo que es que los alemanes torturan a sus hijos con el latín, además diciendo que van a entender mucho mejor cualquier otro idioma latino. Si yo les doy una conferencia en francés o en portugués, incluso en portugués es mucho parecido al castellano, ustedes entienden menos de la mitad o el 20%. Quiere decir que eso si bien tenemos todo el origen latino, el castellano es un idioma redondo y cerrado de sí mismo, el francés otro, el catalán otro, el italiano otro, y dentro de esas ramificaciones y lo que quieran, el gallego, que me pareció el portugués, todo lo que quieran, pero no se entiende. Como anécdota, cuando yo logro hacer exposiciones en Roma en 2 iglesias de los jesuitas, se imprime una publicación dedicada al Papa. Fue necesario encontrar un hombre en Basilea y no en Roma que hiciera una buena versión latina de la dedicatoria que la hizo mi editor. Quería poner algo como que Francisco dijo cuando subió que venía del fin del mundo y tal y cual, una frase medio larga, no la podía, pero eso es una anécdota. Lo que no es una anécdota es que cuando el Ratzinger, el Papa que lo conozco personalmente, por mi editor que era amigo de su familia, cuando no vio más y dijo yo voy a renunciar a mi título de Papa, reunió a todos los cardenales y lo dijo en latín. El 10% horrorizado de que estuviera diciendo dejo el papado. El 90% no lo entendió porque hablaba latín. En la Capilla Sixtina, en Roma, el origen del idioma latino. Y los alemanes siguen programando a los chicos con el latín. Y algunos peor con el griego. Que si uno estudia filosofía griega, por ahí es útil, pero no. O lo que no me molesta en Buenos Aires, que es que decir una cosa al estilo, otra vez, otra al lado, sí me molesta en Europa, por ejemplo en Viena, una calle principesca del siglo XIX tan fantástico para la gente de la alta burguesía, y qué sé yo qué más, un edificio de un estilo, el Parlamento, greco-romano, y el
ejemplo, la catedral de San Esteban, que es fantástica, que merece la pena el viaje. Pero para ir a ver esta mezcla de cosas, productos de un convencimiento muy discutible del mundo en ese momento. Otro de los excesos, un edificio que le tengo muy poca simpatía, pero que también tiene su legitimidad, porque hay gente, yo no le voy a quitar a nadie el derecho a gustar de esta arquitectura, uno de los edificios más pesados y con un diseño más insoportable para mi sensibilidad, por supuesto historicista, es el Palacio de Justicia en Roma. Es tremendo realmente, una cosa comparable, creo que más soportable es el Palacio de las Aguas acá en Córdoba. ¿Y qué tiene por supuesto su valor? Esto para mí es cambio. ¿Hay algo más? Bueno, entre las barbaridades que hizo el siglo XIX, hay un edificio con esto, estamos terminando faltan 2 fotos, esta y la próxima, y estamos a mano, por decirlo de alguna manera. El primer edificio de biblioteca independiente que hubo después de la antigüedad fue la biblioteca de Wolfenbüttel. La biblioteca de Wolfenbüttel le hizo un arquitecto, Wolfenbüttel, una ciudad de Baja Sajonia, le hizo un arquitecto Korn, que debería ser mucho más famoso de lo que era, y porque aquí se llamó el primer edificio independiente de biblioteca. Los conventos tenían, por ejemplo, la famosísima biblioteca laurenciana en Florencia, es parte del convento de franciscano. Está incluida en un conjunto, edificio independiente, solo como función de biblioteca, construido solo para la biblioteca. Los ejemplos anteriores a esto, hay un ejemplo en Braunschweig, que es lo que se llama la librería, que es mini casita gótica de ladrillo, pero no se le puede llamar biblioteca propiamente. Primera edificio independiente de biblioteca desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, la biblioteca de Wolfenbüttel, hecha de madera. Llega el siglo XIX, no, dice, no podemos tener estos libros tan preciosos en un edificio de madera que se puede incendiar. Entonces lo tiramos abajo, en vez de hacer una cosa al lado, lo rompen en el siglo XIX y hacen lo que van a ver ahora, que es esto, que es uno de miles de edificios. Hay cientos de edificios de esta calidad en Buenos Aires. Es decir, los libros estarán más seguros, pero jamás se debió haber demolido algo que era único por su importancia en la historia de la arquitectura en general y europea en especial, que es el. Bueno, encantado si me quieren hacer preguntas. Yo, por mí, ya mi parte la tengo hecha, pero encantado si me quieren comentar. A ver. Fuerte, porque no te escuchan tus compañeros. Dale. Mucho no tiene nada que ver. La pregunta no tiene nada que ver, ¿verdad? No, no es una pregunta, es un comentario, pero me Comentario, a ver.